¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo un idioma que empezó en una esquinita de la península ibérica, una tierra de castillos, acabó siendo hablado por, casi 600 millones de personas? Pues esa es la increíble historia del español, un viaje alucinante a través de continentes y siglos que vamos a recorrer ahora mismo. Para que nos hagamos una idea de su magnitud, vamos con un dato que, la verdad, sorprende bastante. El español no es que esté en el top 10 ni en el top 5, no, es la tercera lengua más hablada del planeta. Ojo, del planeta entero. Un auténtico gigante con el que nos topamos en casi cualquier rincón del mundo. Claro, esto nos lleva de cabeza a la pregunta del millón. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo un dialecto que hablaban unos pocos en una zona de castillos acaba siendo un gigante global? Pues esa es precisamente la historia que vamos a desentrañar. Vale, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por ver cómo está el panorama hoy en día. Porque para entender bien el español, no solo hay que alucinar con su tamaño, sino también con algo que es, si cabe, más sorprendente todavía: lo uniforme que es. Y es que aquí hay algo que es una auténtica pasada. A diferencia de otras lenguas muy extendidas, donde las diferencias pueden ser enormes, con el español, alguien de Madrid y alguien de Bogotá, por ejemplo, pueden hablar tranquilamente. Sí, claro, habrá acentos distintos, palabras locales, faltaría más, pero el esqueleto del idioma, lo que los expertos llaman la norma culta, se mantiene súper cohesionado a pesar de los océanos. Bueno, pues ahora que tenemos la foto actual, vamos a rebobinar. Y mucho además. Vámonos directos a la Edad Media, a la península ibérica, una época de reinos, fronteras que se movían y castillos. Y es que, en sus inicios, este idioma no se llamaba español, se le conocía como castellano. ¿Por qué? Pues porque nació como un dialecto del latín, de ese latín que hablaba la gente de a pie en una zona muy concreta, una región montañosa y fronteriza llamada Castilla, y se llamaba así por la cantidad de castella, que eran como pequeños fuertes o campamentos militares. Así que literalmente el castellano es la lengua de la tierra de los castillos. Y a partir de ahí, su crecimiento fue, imparable. Nace por el siglo IX, y en un par de siglos ya tenemos los primeros textos escritos, las famosas jarchas. Pero si hay un año que lo cambia todo, ese es 1492. Menudo año. Pasan dos cosas a la vez que son cruciales. Mientras Colón se lanzaba al Atlántico, aquí, en la península, Antonio de Nébrija publicaba la primera gramática del castellano. O sea, fue como ponerle las reglas al juego justo antes de que el juego se hiciera mundial. Y claro, ese salto al otro lado del charco lo cambió absolutamente todo, porque el idioma no solo llegó a un continente nuevo, sino que ese continente lo moldeó y lo transformó para siempre. A ver, para que nos hagamos una idea, antes de 1492, lo que hoy llamamos América era un mosaico increíble de culturas y lenguas. Se habla de unas 123 familias lingüísticas distintas, una barbaridad. Con la llegada de los europeos empieza un proceso que se conoce como hispanización. El castellano se convierte en la lengua franca, el idioma común para administrar un territorio inmenso, y ahí se produce una fusión fascinante. El castellano influye en las lenguas indígenas, pero también las lenguas indígenas dejan su huella en él. El idioma, como un ser vivo, se fue adaptando a su nuevo entorno. Empezó a sonar diferente. Por ejemplo, en muchísimas zonas, la B, que va entre dos vocales, pues como que se relaja y casi desaparece. En vez de aburrido, se oye aburrío. O la S al final de una sílaba. A menudo se aspira, suena como una H muy suavecita, como en patos en lugar de pastos. El idioma estaba evolucionando, claro, en boca de millones de nuevos hablantes. Y toda esta historia de Castilla a América nos trae de lleno a un debate que a día de hoy sigue muy vivo y que levanta pasiones, ¿eh? La gran pregunta: ¿cómo llamamos a nuestro idioma? A ver, la cosa es más o menos así. Por un lado tenemos castellano, es el nombre original. En España mucha gente lo prefiere para no dar a entender que es la única lengua española, porque también están el catalán, el gallego, el euskera. Pero por otro lado está español. Este es el término que se usa en casi todo el mundo, el que le da ese carácter internacional. Y aquí es donde el tema se pone interesante. Hay un argumento muy potente que dice algo así como: ojo, si se insiste en llamarlo castellano, con el mismo derecho podrían en Argentina llamarlo argentino, en México mexicano o en Panamá panameño. Y claro, ese podría ser el primer paso para que el idioma se empiece a fragmentar, a romper esa unidad que es precisamente una de sus mayores fortalezas. Pero bueno, más allá del debate sobre el nombre, lo cierto es que el idioma se mantiene increíblemente unido. Y la pregunta es: ¿cómo es posible? ¿Cómo se consigue mantener esa cohesión con tantísima gente hablándolo por todo el globo? Pues mira, esta unidad no es cosa de magia, hay un trabajo constante detrás. Por un lado están las 23 academias de la lengua, una en cada país, que colaboran entre sí. Luego tenemos algo fundamental,
una ortografía común. Y por supuesto, hoy en día el papel de los medios de comunicación es brutal. El cine, las series, Internet, todo eso crea un estándar que compartimos y que hace que nos sigamos entendiendo perfectamente. Y con esto llegamos a la reflexión final, porque el español no es una pieza de museo, es una fuerza viva, que no para de cambiar y crecer. Cada año, millones de personas lo estudian como segunda lengua. Así que el gran reto para el futuro es ese, cómo mantener el equilibrio entre su rica diversidad y esa unidad que lo ha hecho tan fuerte. Esa es la pregunta que queda flotando en el aire. ¿Cómo se conseguirá en los próximos 500 años?